dance, make it hurt. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto, Pedro Pablo Valdivieso aquí. Y bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Fertilidad. El día de hoy tengo como invitado especial al doctor Alfonso Proaño, ginecobstetra. Y pues bueno, un gran colega y amigo de aquí del centro. Y realmente vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el virus del papiloma humano. Alfonso, pues gracias por venir. De verdad que siempre agradecido por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, Pedro. Bueno, entonces, entremos a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del famoso virus del papiloma humano. Cuéntanos, ¿qué es este virus? Bueno, lo acabas de mencionar, es un agente infeccioso, es un virus que ataca las células de diferentes partes del cuerpo, introduciéndose y con la posibilidad de que si persiste por mucho tiempo, si se encuentra, digamos, por largo tiempo dentro de la célula, la puede dañar. Ok. Y hay diferentes tipos de este virus, ¿correcto? ¿Cuáles son los más comunes, podríamos decir? Bueno, del virus del papiloma es una familia de virus muy grande, muy amplia, dependiendo del tipo o número, porque se le ha puesto números a los diferentes tipos de virus. Hay virus que te pueden afectar la piel, pueden afectar la parte genital, ya sea masculina o femenina, puede afectar la parte de orofaringe, ano también, y obviamente pues hay virus que, dependiendo también de una clasificación, se han dividido en virus que pueden ser peligrosos para el cáncer, altamente peligrosos, de alto riesgo, y otros de bajo riesgo. Ahora, ¿cómo se transmite este virus? Netamente por relaciones sexuales, por contacto sexual. ¿Hay alguna posibilidad que no pueda ser transmitido por relaciones sexuales? Está muy discutido, digamos, la transmisión, digamos, a través de objetos. Eso se llama transmisión por fomites. Está muy discutido, hay publicaciones que lo han establecido de esa manera. En la práctica se han dado casos donde uno pensaría que está esa posibilidad, pero netamente la mayoría de los casos es por contacto sexual. Ahora, Discúlpame, un contacto piel, o mucosa. Exacto, porque muchas veces tenemos esta percepción, este concepto de decir relaciones sexuales es igual a penetración, pero es mucho más que eso. Exactamente, no necesariamente tiene que haber penetración. O sea, cualquier tipo de contacto bucal, genital, oral, o etcétera, o genital puede, sin necesidad de penetración, puede generar un contagio. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más comunes de este virus? A ver, buena pregunta. Mira, el tema es que se la podría llamar, yo lo he llamado en una de las charlas que a veces doy, papilomavirus una pandemia silenciosa. ¿Por qué motivo? Porque no siempre te da sintomatología. O sea, la única sintomatología que te puede dar el virus es la aparición de verrugas genitales, que obviamente un hombre o una mujer lo puede ver. Pero en la mayoría de los casos, el virus es silencioso. O sea, si en el caso de mujeres, por ejemplo, la paciente no se hace controles rutinarios de Papa Nicolau o colposcopía, o si el médico ginecólogo de esa paciente no le aplica aunque sea un poco de ácido acético, eso se llama inspección visual con ácido acético, o no hay una prueba molecular de por medio, el virus pasa desapercibido. Y si la paciente es de un grupo vulnerable, es decir, aquellas mujeres que tienen tal vez un poco acceso a la salud, a una atención adecuada, va a haber un desarrollo de cáncer con el tiempo, con los años. Okay. Ahora, ¿cómo diagnosticamos este virus? A ver, el diagnóstico temprano es fundamental. Es fundamental para poder detectar una lesión provocada por el virus a tiempo. Es decir, mientras más temprano detectamos una lesión, obviamente el resultado para la paciente va a ser excelente. ¿Cuándo es más temprano? Más temprano es encontrar, por ejemplo, a una paciente que es portadora del virus a través de una prueba molecular. Eso es temprano. Es decir, una paciente donde yo aplico una prueba molecular y yo puedo detectar el estado de portador de la paciente, aunque ella tenga en los estudios el cuello sano. Okay. Estamos hablando de entonces de una tinción de un Papa Nicolau
pero con genotipificación, ¿sería eso? Digamos, sería una opción puede ser hacer la prueba molecular junto con el Papa Nicolau, eso es lo que se llama COTES, o hacer, por ejemplo, a nivel poblacional solamente un screening con biología molecular. Solo con biología molecular. Exactamente, de esa manera tú puedes escoger o filtrar la población a la cual la sometes a estudios más específicos como es el Papa Nicolau y la colposcopía. Digamos que en salud pública eso genera menos gastos de recursos, pues, ¿no? Y obviamente, pues, una mejor atención para las pacientes, ¿no? Entiendo. Ahora, ¿cuándo debemos comenzar ya a buscar o cómo es la manera preventiva? Eso quisiera que me expliques un poquito, que nos expliques un poco. Anualmente, desde que comienzan su vida sexual, si tienen, bueno, obviamente si tienen sintomatología, obviamente, y si nos vamos un poquito más atrás, tal vez sobre la prevención o la parte de vacunación, por ejemplo. A ver, si hablamos de pacientes que son sexualmente activas, y tomando en cuenta que estas enfermedades provocadas por el virus toman su tiempo para desarrollar enfermedad o lesiones, digamos que a partir de los 30 años de edad es la edad donde se sugiere hacer las pruebas moleculares, ¿sí? Antes de los 30 hay que investigar si la paciente tiene algún factor de riesgo para sospechar que podría haber tal vez algún tipo de infección. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que comenzó su vida sexual a los 12, 13 años, o sea, en plena adolescencia, eso es un factor de riesgo. No le haría prueba molecular antes de los 30, pero mínimamente un Papa Nicolau y colposcopía. Okay. Si es una paciente de 20, 30 años que inició relaciones sexuales, pero de repente ha tenido múltiples parejas y de repente es fumadora, también es un factor de riesgo donde yo debería tal vez hacer estudios adicionales. ¿Por qué los fumadores es un factor de riesgo adicional? El tabaquismo es un factor de riesgo porque está demostrado que te altera la inmunidad a nivel de lo que se llama tracto genital inferior. O sea, a nivel vaginal hay células de defensa que con el tabaquismo se reduce y eso favorece, pues, la persistencia del virus. Hay que tener en cuenta algo, que el virus en general afecta o se desarrolla como una infección en la mayoría de los casos como transitoria. O sea, no es una infección que se va a quedar contigo para toda la vida. En la mayoría de los casos, y eso está ya, digamos, demostrado desde el año 2006, la mayoría de las infecciones son transitorias. Y este virus como tal, primero, dos preguntas ahí, ¿no? ¿Qué riesgo sobre la salud tiene? ¿Qué impacto sobre la salud tiene? Número uno. Y número dos es, ¿en qué momento se convierte en un cáncer? ¿Siempre se tiene que convertir en un cáncer o no? No. A ver, el impacto a nivel de salud tiene que ver con cómo el virus puede afectar o lesionar diferentes partes del cuerpo. Si hablamos, por ejemplo, del impacto del papilomavirus sobre el cuello del útero en relación al cáncer, estamos hablando de una relación del 100%. Es decir, es muy importante detectarlo en la mujer. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del impacto del virus sobre el varón a nivel del pene, el cáncer de pene asociado al papilomavirus es un 40%. O sea, ahí te das cuenta que el impacto no es igual, ¿ok? Es el 40%. Pues. 40%. O sea, los hombres que tienen virus del papiloma humano tienen un 40% de desarrollar cáncer de pene. Claro, la estadística dice de es que alto, digamos, no es alto porque en realidad las lesiones a nivel de pene están asociadas a lesiones de piel que nacen en la piel y generalmente, pues, por ese motivo, dermatólogos y urólogos son los que más detectan este tipo de enfermedades, ¿no? Ahora, en cuanto la otra pregunta que me hacías era siempre se convierte si siempre, en cáncer. No, solamente la persistencia del virus hace que aumente el riesgo de que haya lesiones progresivas y haya cáncer a futuro, si es que no hay diagnóstico temprano. Ahora, ¿de qué depende esa persistencia? O sea, depende de que el virus se quede contigo más tiempo. Tienen que ver con factores relacionados al virus y factores relacionados con el paciente, que es el huésped. En el tema del virus, que la paciente, si hablamos de mujeres,
haya adquirido un virus de alto riesgo oncogénico. Estamos hablando principalmente del papilomavirus 18 y 16. Y en cuanto a factores de riesgo de la paciente, tiene que ver con, ya dije, tabaquismo, edad de inicio de relaciones sexuales, cantidad de embarazos que haya tenido la paciente, alimentación, la inmunidad de la paciente. Hay pacientes con enfermedades autoinmunes que obviamente generan mayor posibilidad de persistencia, o pacientes con VIH, son factores los más importantes de riesgo para persistencia viral. También influye en la cantidad, bueno, lo habías mencionado ya antes, ¿no? La cantidad de parejas sexuales que tienen en un periodo de tiempo. Digamos, la cantidad de parejas sexuales es relativo porque yo en la práctica veo pacientes que a veces han tenido muchas parejas sexuales que ni siquiera se acuerdan cuántas han tenido y no tienen nada. Son mujeres sanas, con cuello sano. Y hay pacientes que han tenido una relación sexual y son mujeres que se han contagiado. Entonces no hay una relación. No, depende más que nada de las conductas sexuales de la pareja sexual. Okay. ¿Sí? Puede ser que una paciente haya tenido muchas parejas, pero cada pareja haya sido responsable, hayan tenido, digamos, un buen cuidado. Y otras, en cambio, pacientes que hayan tenido una sola pareja donde ese factor masculino haya sido tal vez un varón digamos, con muchas, tal vez relaciones o menos, pero que de repente adquirió la infección. Listo, muy bien. Listo, pues, Doc. Ahora, hemos hablado de las mujeres, pero también creo que nos hemos olvidado un poquito de los hombres, lo hemos tocado por ahí muy superficialmente. Los síntomas en el hombre, número 1. Y número 2, ¿cómo sería el diagnóstico? Porque sabemos el diagnóstico en la mujer, pues, es su revisión anual, que generalmente suele ser, pues, que se hace un Papa Nicolau, una colposcopía. Y en el hombre, ¿cómo es? ¿Y cuáles son las recomendaciones en el hombre realmente? A ver, en el varón, principalmente el diagnóstico es clínico. Eso significa lo que el varón se ve o lo que el médico le ve al varón. O sea, uno ve en el varón las típicas lesiones de una verruga genital, que se llaman condilomas, o de repente a la consulta van varones que presentan lesiones ulcerativas, que pueden estar asociadas a una sífilis o a una herpes genital. Y eso se ve, o sea, eso es a simple vista. Entonces, obviamente, el diagnóstico básicamente es clínico. De acuerdo a lo que uno observa, entonces uno podría aplicar pruebas diagnósticas, por ejemplo, en lesiones de tipo ulcerativo, pruebas, por ejemplo, de sífilis o pruebas para investigar herpes genital u otras enfermedades de tipo ulcerativa. Y si hablamos del tema del papilomavirus, básicamente uno se puede ayudar con la androscopía o penescopía, que es un estudio similar a la colposcopía, donde uno pues le limpia los genitales del varón con el ácido acético para tratar de blanquear zonas donde pueda haber una lesión no vista a simple vista, sino que con la ayuda del acético nos ayuda a blanquear las zonas y detectar a través de imágenes que ya son muy características la sospecha de infección. ¿Okay? Ahora, dos cosas. Este examen primero, ¿qué tiempo toma? ¿Huele? Y bueno, yo lo que tengo entendido es que lo hacen los ginecólogos, pero no sé si otros especialistas también lo hacen. A ver, en realidad la penescopía debería ser realizada por urólogos y los urólogos la realizan. Tal vez en nuestro medio los colposcopistas hemos tomado, tal vez sin, ¿cuál sería la palabra correcta? Hemos tomado algo que no nos corresponde como especialidad, pero por una razón, porque la paciente a la cual detectamos una lesión va con la pareja y quiere de inmediato un diagnóstico. Entonces, quienes nos hemos preparado en servicios de patología cervical, también han existido al mismo tiempo servicios o el consultorio de atención del varón, manejado por urólogos y ginecólogos colposcopistas. Entonces, quien tiene la formación en penescopía lo puede hacer. Pero en realidad, yo trato de que el un urólogo que saben hacer penescopía, lo haga, ¿no? En cuanto al examen es sencillo y es menos invasivo que en la mujer, porque en la mujer tú tienes que colocar un espéculo para poder observar el cuello. En el varón tú lo sientas en la camilla
le limpias con ácido acético los genitales, la parte del glande. Solo para aclarar, disculpe, el ácido acético no es algo que irrita ni Claro, nada, porque, tienes razón. claro, porque realmente va a empezar, uy, me van a descamar No. algo y se me va a caer algo y me va a arder. No, Porque los hombres somos Claro. cobardes, Sí, cobardes. sí, somos. el varón en realidad es un poco más flojo que la mujer, ¿no? El ácido acético es una solución que químicamente es muy similar al vinagre. Entonces el paciente incluso percibe olor a vinagre cuando uno le coloca esto. En realidad no arde ni a lo mucho puede picar un poquito. Y se lo impregna bueno, en el caso de la punta del pene, que es el glande, se coloca una gasa mojada porque es el lugar donde tiene que estar más tiempo en contacto con este líquido. Y el urólogo, si tiene un colposcopio, lo puede hacer con un colposcopio o con una lupa, observa. Pero no es un estudio invasivo, es decir, no hay que colocar nada dentro del meato urinario. Eso es importante, porque a veces el varón piensa que como en la mujer uno colocó un espéculo, uno le va a colocar algo dentro al varón. No, en el varón no colocamos nada, y está en tu aclaración de que el ácido acético no es un ácido que quema, sino es un líquido, es una solución que químicamente se llama ácido acético y que es muy parecido al vinagre. Ahora, háganse el examen, por favor. Obviamente, no es como la mujer que se le recomienda, pues, que anualmente, que se debe hacer, como tú decías, el diagnóstico es clínico. Entonces, la recomendación sería es que si tienen síntomas, ¿ok? Que generalmente son los condilomas, las verruguitas, pues acudan al urólogo o al especialista, pues, en este caso como tú, pues, que se dedica al tracto genital, específicamente, pues, que les pueda dar, hacer las valoraciones respectivas, pues, o las recomendaciones, o hacer las interconsultas, pues, a otros especialistas, pues, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de tratamientos, ¿ok? Porque hemos hablado de la parte de cómo hacer el diagnóstico, qué es, y ahora, ok, tenemos una mujer, pues, que tiene diagnosticado un virus del papiloma humano. ¿Cómo es el tratamiento? A ver, ¿Cuándo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? A ver, el tratamiento depende del resultado de una biopsia. Y esto es importante aclarar. Hay muchos pacientes que van al consultorio con una prueba molecular que dice positivo para papilomavirus tal, qué sé yo, 16 de alto riesgo o tal vez uno de bajo riesgo. Pero que las pruebas de Papa Nicolau y colposcopía son normales. Entonces, cuando una paciente tiene una prueba positiva molecular, que significa que esa paciente es portadora solamente de un virus, pero que el cuello está sano, nosotros no intervenimos. O sea, no intervenimos en las infecciones. O sea, la prueba molecular puede estar positiva, pero Exacto. la colposcopía Normal. o el Papa Nicolau está totalmente normal. No debemos No, tocar. estamos hablando de una paciente que es portadora solamente del virus. Pero no le está expresando como tal. Exactamente. Nosotros tratamos las lesiones, es decir, cuando hacemos la colposcopía vemos una imagen anormal, hacemos una biopsia y el patólogo nos dice hay una infección por VPH o hay una displasia que es el daño celular leve, moderado, severo, ahí tratamos. De acuerdo al diagnóstico, el tratamiento es diferente. En el caso de la paciente que es portadora del virus, no intervenimos, pero le explicamos a la paciente que en la mayoría de los casos, aunque sean virus de alto riesgo, tiene mucho que ver el tema de inmunidad. Entonces uno lo que trata es de que ella cambie o mejore hábitos. Ahora, ¿cuándo hacemos las biopsias? Porque no todo paciente, obviamente, no todo paciente hay que hacerle una biopsia. Claro, a ver, la biopsia, depende mucho también esto de acá. ¿En qué sentido? Cuando tú estás, por ejemplo, un ginecólogo está en formación y está en un servicio de patología cervical, puede ser que todo lo blanco que vea este ginecólogo que se está preparando esté haciendo biopsia. ¿Ok? Cuando tú ya tienes tiempo y estás entrenado, tú ya puedes, digamos, discernir. Esta imagen blanca puede ser un proceso inflamatorio, no requiere la biopsia, y esta otra imagen blanca sí la necesita. En general, así de forma general, las imágenes blancas y rojas anormales se biopsian. Okay. Blanca me refiero a zonas en el cuello donde por cambios en la célula, el líquido que uno pone hace que se blanquee el lugar y obviamente dibuja una imagen que uno le pone un nombre, mosaico, epitelio blanco, puntillado, etc.
Y las imágenes rojas me refiero al patrón vascular, es decir, el cuello uterino tiene vasitos sanguíneos, capilares sanguíneos, que también a través de una parte del equipo que se llama filtro verde, tú puedes evaluar la parte vascular. Hay pacientes, digamos, que uno ve colposcópicamente ausencia de manchas blancas, pero cuando pones el filtro verde ves un patrón irregular, anormal, haces la biopsia en ese lugar y ahí de repente encontraste una lesión de alto grado. Ahora, estamos hablando ya de los casos un poco más, obviamente, de lesiones de alto grado, como tú decías, pues, ¿no? Y ahora, si nos podemos ir un poquito menos tan complejo. El tratamiento de las verrugas genitales, que obviamente es una cosa que yo creo que a cualquiera de nosotros, cuando un día te levantas y te ves verrugas, tanto, o sea, hombre o mujer, obviamente uno se preocupa, se asusta, entra en pánico, te llama, doctor, me acaba, y buscas al especialista a la brevedad posible, pues, ¿no? ¿Cómo abordas tú esas consultas como tal? ¿Y cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Obviamente que ya descartamos, pues no, ya descartaste esto, pues que no hay una lesión de alto grado, pues ya hiciste un Papa Nicolau, ya hiciste una colpo, ya hiciste biología molecular, etc. Pero simplemente es, desde el punto de vista estético, que tienes las verrugas, pues, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Claro, bueno, llega el paciente masculino o femenino con verrugas genitales. Bueno, en la mujer principalmente descartar que en el cuello haya lesiones. Pensemos que no hay lesiones en cuello en vagina, solamente en la vulva, que es la parte de afuera. Investigar si esto está asociado tal vez a un contagio de una pareja que ha tenido, o investigar si de repente el paciente tiene conductas sexuales de riesgo, ¿no? Para investigar otras enfermedades de transmisión sexual. Ahora, ¿cómo tratar estas lesiones? Bueno, hoy tenemos el uso de inmunomoduladores que vienen en forma de crema, que el paciente se aplica y que en el transcurso de unas 3 a 4 semanas, máximo 6 semanas, desaparecen las lesiones. ¿Okay? Entonces hoy tratamos no de topicar con un ácido que ese sí quema, que se llama tricloroacético, y menos tratamos de cauterizar con los equipos de radiofrecuencia, ¿no? Más que nada porque tanto el químico como la cauterización física pueden, dependiendo de la piel del paciente, causar algún tipo de secuela, ¿no? Retracciones de la piel, en el caso de la vulva, por ejemplo. Yo he visto a veces pacientes que han sido topicadas con tricloroacético y han quedado retracciones en la vulva que generan dolor con las reacciones sexuales. Entonces, en medicina, acuérdate que hay una premisa que es primero no hacer daño, primum non nocere. Entonces, si desde hace años ya vino este inmunomodulador, aplicamos el inmunomodulador. Ahora, tú dijiste la palabra estético. Hay pacientes, mujeres sobre todo, que por un tema estético no quieren esperar esas 4, 5, 6 semanas que estas verrugas se vayan de forma paulatina. Podría haber excepciones, dependiendo de la cantidad de verrugas que haya que cauterizar y la localización. Por ejemplo, hay condilomas o verrugas que aparecen en la zona perianal, que es una zona, pues obviamente que todo el mundo sabe que puede haber contagio por bacterias. Entonces ahí hay que hacerlo con mucho cuidado o tratar de explicarle a la paciente que mejor es el uso de inmunomoduladores. Genial. Ahora, estamos llegando casi un poco al final, ¿no?, de este podcast, que ha sido súper interesante realmente. Y creo que es importante mencionar, pues, ¿no?, sobre la prevención. Primero, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Okay? Y segundo, hablemos un poco de las vacunas, ¿sabes? Que yo creo que todavía hoy por hoy, por lo menos yo, ¿sabes?, que en reuniones, que conversamos con otros colegas, familiares, etcétera, conocidos, y todavía encuentro mucha gente que no se vacuna, que no se ha vacunado, o que no sabe de la vacuna como tal. Entonces, primero, ¿qué podemos hacer para prevenir este virus? Y luego tocamos el tema de las vacunas. A ver, en el tema de prevención hay varios puntos que uno puede tocar. El primero es la prevención primaria, que es la vacunación, que en realidad después converso un poco de este tema.
principalmente niños, ¿no? Niños a partir de los 9 años que ya se pueden vacunar. De esa manera, pues, vamos a producir en el cuerpo de estos niños defensas antes de que ellos comiencen a tener relaciones sexuales. ¿Okay? En segundo lugar, la información. ¿Cómo prevenimos esto? A través de información. O sea, información también a nivel de escuelas y colegios de cómo podemos prevenir infecciones de transmisión sexual, ¿no? O por lo menos que conozcan de este tema, ¿no? Los chicos. Tercero, fomentar la abstinencia. Una forma también de evitar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. O la fidelidad, digamos a través también de charlas, que los chicos se den cuenta de lo importante que es la monogamia, es decir, mantener, si es que uno comienza a tener relaciones, una sola pareja sexual. ¿Okay? Bueno, eso disminuye los riesgos, definitivamente. Y te interrumpo ahí porque a veces se puede malinterpretar, porque una de las cosas que comentaste al principio dijiste, bueno, no necesariamente está relacionado con el número de parejas sexuales, pero obviamente sí disminuye los factores de riesgos, obviamente la monogamia versus el paciente pues a lo mejor que tiene muchas parejas sexuales, ¿no? Claro, exactamente. Y ni que se diga por la abstinencia, pues no fomentar entre los hijos de uno y los chicos lo importante de la abstinencia sexual, ¿no? Tengo un profesor mío decía, en la puerta cerrada el virus está a raya. Entonces es una forma también de fomentar las infecciones no solamente de VPH, sino de otras enfermedades que también son asintomáticas digamos, en el transcurso de un largo tiempo, como por ejemplo lo que es clamidia, micoplasma. El uso del condón, del preservativo, como una forma de disminuir, no para evitar, pero disminuir la posibilidad de infección de transmisión sexual. Estaría dentro de lo principal como para hacer prevención en la población. Ahora, yo creo que también hay una responsabilidad social, una responsabilidad también de cada uno, de que en el caso de que tú seas portador de este virus, en el momento que tengas una nueva pareja sexual, comentárselo. Porque también yo creo que eso también hay mucho tabú, también hay mucha vergüenza, obviamente, decirle a una pareja, a tu nueva pareja, ¿sabes qué? Pues yo tengo HPV, etcétera. Y yo creo que también por diferentes mitos o por miedo a ser, o por vergüenza o miedo a ser juzgados, etcétera, muchas parejas se quedan calladas y al final pues transmiten a su otra pareja y yo creo que eso también creo que cambiará mucho, ¿no? Yo creo que ahí viene lo de las charlas a todos los niveles, ¿no? Escuela, colegio, universidad, etcétera, de tener esa responsabilidad de que hay que comentárselo a tu pareja, saber realmente el grado o sea, que realmente si es un virus pues que está controlado, pues no pasa nada. Y no sé, pues no sé cuál es tu opinión al respecto de eso. Bueno, tal vez yo opino diferente, porque vivimos en un medio muy machista y con mucha ignorancia. Entonces, decirle a una paciente, que yo siempre digo, yo a veces digo a las pacientes, ustedes tienen corazones nobles, porque cuando uno atiende a una paciente, más allá del estrés que causa esto o el impacto emocional, la paciente también ve el futuro, es decir, le dice a uno, ¿qué pasaría con mi pareja a futuro si yo tengo una nueva pareja? O sea, piensa en cómo proteger a la pareja nueva que pueda tener. En nuestro medio, tal vez decirle a un varón que no tenga la información adecuada o si se, digamos, desarrolló en un ambiente, digamos, típico ambiente latino, donde el varón pues es el que, digamos, entre comillas, es el jefe de la casa, es el que manda, el que domina, por llamarlo así, si cabe el término. Es complicado porque en lo que yo veo a veces cuando van las parejas, a veces el varón es el más asustado o el varón cuestiona a la mujer. Entonces,
el que una mujer que tenga papillomavirus o que tuvo infección por papillomavirus, porque como te dije al inicio, es una infección transitoria, no lo va a mantener toda la vida. Obviamente, no veo yo La la necesidad necesidad. de que ella tenga que contar algo que... O pues, viceversa, ¿no? O sea, o el varón claro, de ella. no veo necesidad de que ella cuente algo que a lo mejor ya no lo tiene en ese momento, o que si es portadora, ella tendrá que usar preservativo hasta que uno le dé la alta médica Claro. y quedará pues en su historial Por supuesto. clínico y nada más. Es diferente a que un varón o una mujer tenga otro tipo de enfermedad, por ejemplo, un herpes genital, donde tú sabes que el virus no se va, donde puede haber una activación del virus y obviamente con un episodio activo, con un brote herpético, el hombre o la mujer van a contagiar a la pareja. Ni que se diga, por ejemplo, VIH, Pues, donde pueden ser portadores asintomáticos y obviamente eso hay que contarle a la pareja, porque obviamente por más que haya una carga viral negativa, donde digamos se podría mantener relaciones sin preservativo, igual son situaciones que hay que contarlo, ¿no? Para que la pareja decidan cómo tienen que cuidarse o cómo van a mantener relaciones. Y también ahí tenemos por lo que es hepatitis C, ¿no? O sea, hay ciertas infecciones donde yo sí considero que es obligatorio, por llamarlo así, que uno le diga a la pareja, mira, tengo esto, tengo un herpes que de repente si se activa no puedo tener relaciones contigo, o soy VIH positiva, o tengo hepatitis C. ¿Explico? Pero el tema del papilomavirus, ya te digo, conociendo el medio y conociendo bueno, claro, tú lo hablas de también. claro, tú hablas de tu percepción de tus pacientes, del medio en que nos encontramos, sabes que es verdad que aquí en el país ya se ve cada vez menos, obviamente, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era más joven y me comentaban algunos colegas, o sea, yo lo alcancé a ver ya muy brevemente, había mucho machismo en las parejas, muchas veces solo venían las mujeres y los hombres no querían hacerse revisar, no querían hacerse examinar, no querían nada. Claro. Primero era valoren a mi pareja, después voy yo si es que me animo. Claro. Ok. Yo creo que también es un trabajo de nosotros como médicos hacer este tipo de espacios para romper esos tabús como tal. Yo estoy de acuerdo en el aspecto de que, claro, es una enfermedad transitoria y como transitoria, y si no la tienes activa, pues estarle comentando eso, pues bueno, a lo mejor tal vez no de inicio, pero si tú tienes activo el virus del papiloma humano, lo tienes activo en ese momento, tienes verrugas genitales como tal, oye, ¿sabes? Y vas a tener intimidad con, o sea, para ambas partes, ¿no? Hombre o mujer como tal, yo creo que es una responsabilidad decir, ¿sabes qué? O no tenerlas, o cuidarte, y si no, y lo mínimo que puedes, a lo mejor es que si no tomas las medidas preventivas o no te quieres cuidar, lo que sea, y es una pareja con la que vas a iniciar una relación estable o no estable, da igual, pero informarle, pues, ¿no? A eso me refería, pues, ¿no? Porque obviamente si es que tú tienes el VPH activo y tienes una sintomatología, yo creo que es un poco, más bien es irresponsable mantener una relación sexual con una nueva pareja y no comentárselo, porque esa persona, después de X tiempo, porque puede ser a la semana, o puede ser al mes, o claro, puede ser a los 2 años, lo que sea, pero si aparece en un periodo corto, pues puede decir, oye, ¿qué tengo yo esto? Claro. Entonces, a eso me refería, eso, pero claro, también concuerdo contigo en ciertos aspectos ahí. Claro, pero ahí tomo la palabra que tú mencionaste. Hay que ser sexualmente responsable o Así responsable es. sexualmente. Pero eso significa, si yo tengo VIH, yo no necesito decirle a la paciente que lo tengo a mi pareja, sino que yo me protejo. Si yo tengo papilomavirus humano, no necesito decirle a mi pareja que lo tengo, sino que yo me protejo. Si yo tengo un herpes genital, que yo sé que puedo tener un brote herpético, yo ese día veo cómo me la saco para no tener relaciones, porque yo sé que durante 5 días, por más que me tome el antiviral, voy a tener lesiones que pueden contagiar por más que use un condón, ¿me explico?
pero eso ya depende de cada individuo. Claro. Pero como tal, yo te digo, en nuestro medio, yo ya te digo, con los años que tengo en este tema, yo he visto de todo, desde mujeres que, por contarlo, han sido agredidas emocionalmente por las parejas, a tal punto que llegan a estar con situaciones de depresión. He visto situaciones en el varón de temor, más temor que en la mujer, pensando que él puede también salir afectado por un cáncer de pene, como te dije hace un rato, la incidencia es muy baja en el varón. E inclusive me ha tocado de una manera muy incómoda presenciar situaciones de cuestionamientos a la mujer. O sea, delante mío, que el varón le diga a la paciente, a la chica, tú me lo pasaste, o sea, cuestionar. Claro, por o sea, supuesto. son situaciones bastante incómodas que ya te digo, lo he visto en estos años, y por eso yo en general hablo siempre de que la paciente que tiene cualquier infección de transmisión sexual tiene que ser responsable sexualmente para cuidar a la otra pareja. Y el tema, pues, de que... Bueno, la responsabilidad para los dos. Para claro, los dos, para obviamente. Siempre, siempre. Claro, Muy y importante. el otro, pues, dejarlo, pues, también a la libertad de cada una de que, Claro. digamos, decida. Pues, no, yo más o menos les comento la experiencia que uno tiene y que ellas decidan qué hacer, ¿no? Porque cada paciente también conoce a su pareja, pues, ¿no? O sea, uno no está en ese tema, entonces ahí ellas decidirán, pues, lo cuento o no lo cuento. ¿Okay? Muy bien. Ahora, Alfonso, cuéntanos un poco cómo afecta el HPV, el virus del papiloma humano, en las embarazadas. Afecta primero, pues, afecta durante su embarazo, afectaría al tipo de parto que sea, afectaría al bebé durante el embarazo o cuando nació. Ok, a ver. Hay que tener en cuenta que la inmunidad cumple un rol importante en el tema del papilomavirus, tanto para que la paciente, pues, vaya a presentar una transitoriedad en la infección. ¿Qué sucede en el embarazo? En el embarazo, obviamente, hay un cambio fisiológico en la inmunidad, lo cual favorece a que, si la paciente es portadora del virus sin saberlo, en muchos casos, en los primeros meses empiezan a aparecer lesiones en la parte externa, en la vulva, que son las verrugas genitales. Hay muchas pacientes que la infección que ellas han adquirido tiempo atrás se manifiesta en el embarazo. ¿Qué hay que saber del papilomavirus y embarazo? Digamos, las publicaciones hasta el momento no han demostrado que haya transmisión vertical, es decir, madre-hijo. No es que el papilomavirus se transmite al bebé por la sangre y cosas por el estilo. Cosa que sí ocurre con otras enfermedades de transmisión sexual como el VIH. ¿Okay? Y en el tema de cómo finalizaría el embarazo, también hay publicaciones que han demostrado que el contagio del bebé en un parto normal al pasar por el canal vaginal es muy bajo. ¿Sí? Ahora, claro, es bajo, eso no descarta la posibilidad de lo que se llama una papilomatosis laringia, que es la presencia del virus en la parte orofaringia del bebé, laringia. Siempre uno tendría que decirle a la paciente, decide usted, ¿no? Los riesgos, o sea, que si sepa, claro, toma una decisión informada en relación a los riesgos. Claro, ya te digo, es muy bajo el porcentaje, más o menos lo publicado está entre un 4%, no más allá del 8%, pero claro, si la paciente te dice, doctor, ni aunque usted me diga el 0,000008, yo no me quiero arriesgar, me opera y obviamente te pide la cesárea, ¿ok? Y algo más me habías preguntado. ¿Podemos vacunar a las embarazadas? No, no se puede vacunar a las embarazadas, pero puedes vacunar a partir de los 9 años al grupo de niños y niñas y mujeres adultas hasta los 45 años de edad, con la vacuna no navalente. Inclusive los pacientes que ya tienen un diagnóstico de VPH, podemos vacunarse. Sí, también porque el laboratorio fabricante de la vacuna demostró que también hay una inmunidad importante desde el punto de vista estadístico en pacientes que ya han adquirido la infección.
Ahora, tú nos habías comentado que la vacuna obviamente es a partir de los 9 años. Aquí en el país se lo está realizando a nivel nacional, ¿correcto? Sí, el ministerio está El vacunando. ministerio, pues no. Y no es algo nuevo, ya de que yo recuerdo por lo menos en el 2014 ya se estaba vacunando a la población infantil. Sí, sí, ¿verdad? en el colegio me dijo también han vacunado este año, tanto colegios fiscales y privados. El ministerio va con una brigada para poder vacunar a los niños y niñas. Y ahora los adultos sí tienen que buscar pues en la privada, pues no. Claro, con el ginecólogo de cabecera, pedir, digamos, la vacunación. Y Ya los hombres cuando- pues los hombres con el urologo o también con el No, ginecólogo. también pueden ir con el médico. Correcto. Sí, digamos, hay también centros de vacunación donde el varón o la mujer Ok. pueden adquirir la vacuna. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues Alfonso, muchísimas gracias. Ahora, palabras finales sobre este interesante podcast del virus del papiloma humano. Ese mensaje, no solo obviamente a las mujeres, pero también a los varones. Bueno, mensaje final, básicamente el tema del cuidado. Si queremos prevenir cualquier tipo de infección de transmisión sexual, tenemos que tener, como dijimos hace un rato, la responsabilidad de cuidarnos. Y lo otro es el control. No alejarnos, sobre todo para las pacientes. La detección temprana es lo que favorece que ellas puedan curarse completamente y que no haya riesgo de cáncer. Básicamente el control. Perfecto, pues muchísimas gracias Alfonso, de verdad. De verdad es que nos hemos divertido mucho y de verdad es que creo que topamos casi todos los temas y hasta además podemos estar aquí conversando muchas horas, pero yo creo que ha sido de gran utilidad. Siempre hacemos hincapié que estos espacios son extremadamente importantes para la comunidad y hay que fomentarlos y hay que seguir haciéndolos, pues no. Pues listo, pues muchísimas gracias por estar hasta el final del podcast. Mi nombre es Pedro Pablo Valdivieso y nos vemos en un próximo capítulo de Hablemos de Fertilidad. Bye bye.